Al final de esta historia, ya no serás el mismo de antes. Nuestra historia puede sacar a la luz las huellas de tu pasado. Mi abuela me tomó las manos antes de hablar. Me dijo que lo que cargaba no podía irse con ella a la tumba. Que me había protegido toda la vida de algo que ella misma había dejado entrar. Y que ya era tiempo de que yo supiera de qué. Este testimonio llegó a Caso Miedo hace algunos meses. La persona que lo envió todavía no ha dado a luz. Esto fue lo que escribió. Me llamo Fernanda. Crecí escuchando silencios que nadie explicaba. Durante años pensé que en mi familia simplemente teníamos mala suerte con las mujeres. Las historias siempre terminaban igual. Enfermedades sin diagnóstico. Muertes repentinas. Embarazos que no llegaban a término cuando el bebé era niña. Nadie hablaba demasiado de eso. Solo se repetía la misma frase con un tono cansado. Como si todos supieran algo que yo todavía no alcanzaba a entender. Mi abuela Carmen era la única que me miraba distinto cuando esas conversaciones aparecían. No decía nada. Pero su forma de observarme siempre me inquietaba. A veces parecía que quería advertirme algo. Y luego se arrepentía. Cuando era niña, pensé que era superstición de la gente del campo. Los collares de semillas, las pulseras de hilo rojo, las ramas bajo mi cama. Me decía que eran protecciones contra el mal de ojo. Yo lo creía. No tenía motivos para dudar. Con el tiempo entendí que no era eso. Aquellas cosas estaban ahí por una razón mucho más antigua. Mi abuela Carmen nació en un pueblo cañero del sur de Veracruz. Su familia vivía del campo. Desde niña aprendió que el trabajo era lo único que había. Molía maíz antes de que saliera el sol. Limpiaba casas ajenas. Cuidaba niños que no eran suyos. Su vida se parecía a la de muchas otras mujeres del pueblo. Cuando tenía 15 años le ofrecieron trabajo en la hacienda más grande de la región. Para alguien como ella aquello parecía una oportunidad imposible de rechazar. La propiedad era enorme. Trabajadores que iban y venían todo el día. Y una casa principal que dominaba el paisaje como si fuera el centro de todo. Ahí vivía el patrón. En el pueblo se hablaba de él como si perteneciera a otra categoría de personas. Tenía dinero, apellido y una autoridad que nadie cuestionaba. Mi abuela decía que bastaba con verlo caminar para entender que era un hombre acostumbrado a que todo se hiciera a su manera. Cuando ella llegó, todavía era una muchacha tímida que apenas levantaba la mirada. Solo pensaba en cumplir con sus tareas sin llamar la atención. Pero bastó un momento para que algo cambiara dentro de ella. La primera vez que lo vio pasar por el patio, sintió que algo se acomodaba de forma extraña en su pecho. No era admiración simple. No era curiosidad. Era una mezcla de fascinación y distancia que empezó a crecer sin control. Él caminaba rodeado de gente que obedecía cada gesto suyo. Mi abuela empezó a construir en su mente una idea que no tenía ningún lugar en la realidad. La indiferencia de él se volvió una herida silenciosa. Cuanto más la ignoraba, más fuerte se volvía la obsesión. Las otras sirvientas le insinuaban que estaba imaginando cosas peligrosas. Que hombres como el patrón nunca miraban hacia abajo. Ella escuchaba esas advertencias y no las aceptaba. Había construido una idea demasiado grande para abandonarla.
Un día ocurrió algo que nadie en la hacienda olvidaría. Mi abuela coincidió con el patrón en un pasillo donde no había otros trabajadores. Para ella aquel momento parecía una señal. Pensó que si se mostraba vulnerable, él finalmente entendería. La decisión que tomó en ese instante marcó el resto de su vida. Se quitó la ropa frente a él, convencida de que ese gesto lo haría mirarla de otra manera. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. El patrón reaccionó con una furia que nadie esperaba. La tomó del brazo y la sacó a empujones hacia el patio principal. La arrojó fuera del portón, desnuda, frente a medio pueblo. Las risas comenzaron entre los peones y luego se extendieron por la calle. Para la mayoría, aquello era la confirmación de que una muchacha pobre había aspirado a algo que no le correspondía. Mi abuela regresó a su casa envuelta en lágrimas. Su familia se enteró antes de que ella pudiera explicar nada. Durante semanas apenas salió de la casa. La vergüenza comenzó a transformarse en algo más oscuro. La imagen del patrón expulsándola con desprecio se repetía en su mente como una espina. Ya no pensaba en él con ilusión. Pensaba en él con odio. Empezó a caminar sola por las noches. A alejarse del pueblo. A buscar a mujeres que la gente evitaba mencionar en voz alta. En lugares donde la religión no tenía poder escuchó historias sobre favores que podían comprarse. Si alguien estaba dispuesto a pagar el precio. Una noche decidió comprobar si esas historias eran ciertas. Caminó hasta el panteón viejo que quedaba a las afueras del pueblo. Llevaba consigo una fotografía del patrón que había tomado de la hacienda. Y una prenda que le pertenecía a él. Las tumbas más antiguas estaban torcidas por el tiempo. Algunas cruces se habían hundido en la tierra húmeda. Mi abuela se arrodilló frente a una tumba sin nombre cubierta por la hierba. La tierra estaba fría bajo sus manos. Colocó la fotografía sobre la tierra y la sostuvo con ambas manos. En su mente repitió lo que deseaba. Quería que ese hombre pensara en ella día y noche. Que se arrastrara por su atención del mismo modo en que ella se había arrastrado por la suya. En medio de esa desesperación pronunció la promesa que marcó a nuestra familia. Ofreció algo a cambio de que su deseo se cumpliera. No pidió consejo. No pensó en consecuencias. Dijo que entregaría el alma de todas las mujeres que nacieran de su sangre. Creía que las palabras eran solo un impulso lleno de rabia. Nunca imaginó que aquello pudiera convertirse en un acuerdo real. Cuando terminó de hablar, el silencio del cementerio pareció hacerse más pesado. Mi abuela siempre dijo que en ese instante sintió que el aire se volvió distinto. Era como si algo hubiera escuchado cada palabra con una atención paciente. Regresó al pueblo con la sensación de haber cruzado un límite. Uno que ya no podía desandar. 2 meses después, el patrón apareció frente a su casa. Llegó desordenado, con el rostro desencajado, como si llevara días sin dormir. Ya no se parecía al hombre seguro que caminaba por la hacienda. Decía que no podía sacarla de su cabeza. Que cada noche soñaba con ella. Aquel cambio fue tan brusco que el pueblo entero quedó desconcertado. El mismo hombre que la había expulsado con desprecio ahora la buscaba con insistencia enfermiza. Poco tiempo después la llevó a vivir con él en la hacienda. Dejó claro ante todos que ella era su mujer. La misma gente que se había reído empezó a guardar silencio. La muchacha expulsada desnuda regresaba convertida en la señora de la casa. Mi abuela creyó que había ganado.
No entendió todavía lo que había puesto en movimiento. Los primeros años en la hacienda transcurrieron con tranquilidad. Mi abuela caminaba por esos pasillos con una mezcla de orgullo y alivio. La humillación parecía quedar enterrada bajo una nueva vida. Cuando quedó embarazada por primera vez, pensó que su felicidad estaba completa. Dio a luz a una niña sana. La pequeña se convirtió en el centro de su vida. Durante algunos años todo parecía desarrollarse con normalidad. Luego la niña cumplió 6 años. Comenzaron las fiebres. Aparecían y desaparecían sin explicación. Luego el cansancio empezó a debilitarla de una manera que los médicos no supieron justificar. En pocos días su cuerpo se apagó, como si algo invisible hubiera decidido retirar la fuerza que la mantenía viva. Mi abuela caminó durante semanas por la hacienda como si el mundo hubiera perdido sentido. Con el tiempo volvió a quedar embarazada. El segundo hijo fue varón. Nació fuerte. Creció sin señales de enfermedad. Mi abuela se convenció de que la muerte de su hija había sido una desgracia aislada. 4 años después volvió a embarazarse. Cuando el médico anunció que sería otra niña, una sensación incómoda se instaló en su pecho. No sabía de dónde venía ese miedo, pero comenzó a vigilar cada detalle del embarazo con una ansiedad nueva. La niña nació aparentemente sana, pero desde los primeros meses mostró una debilidad constante. Las fiebres regresaron. Los labios se tornaban morados en las madrugadas. Mi abuela pasó noches enteras tratando de calmarla mientras el miedo crecía. Fue entonces cuando su propia madre le sugirió buscar ayuda en Catemaco. Le habló de una curandera que conocía asuntos que los médicos no sabían explicar. Mi abuela viajó con la niña. La mujer apenas necesitó observarla para entender que había algo más detrás de esa debilidad. Con una calma que resultó inquietante dijo que la niña estaba pagando una promesa antigua. Que la vida de esa criatura estaba ligada a un acuerdo que su madre había hecho años atrás. Uno que involucraba a todas las mujeres que nacieran de su sangre. Las palabras despertaron un recuerdo que mi abuela había tratado de enterrar. El cementerio. La tumba sin nombre. La promesa pronunciada en medio de la rabia. Todo regresó con una claridad brutal. Comprendió que aquella petición desesperada no había desaparecido en el aire. Algo la había tomado en serio. Y ahora comenzaba a cobrar el precio. La curandera explicó que no podía romper ese acuerdo. Dijo que la deuda ya estaba escrita. Que las hijas de su linaje seguirían pagando la promesa. Lo único que podía hacer era retrasar el momento con un amuleto. No era una salvación. Solo una forma de alargar el tiempo. Mi abuela aceptó porque no tenía otra opción. Regresó a la hacienda con una culpa que comenzó a consumirla lentamente. Desde ese día entendió que el pacto seguía vivo. Los años siguientes confirmaron lo que la curandera había dicho. La segunda niña creció frágil. Siempre pálida. Siempre al borde de algo. Después llegó una tercera hija. Apareció sana. Llegó a los 17 años. Una mañana la encontraron sin vida en su habitación. El médico dijo que había sido un problema repentino del corazón. Pero mi abuela vio el rostro de su hija. La expresión que encontró no era de descanso. Parecía la cara de alguien que había visto algo capaz de congelar el alma. Regresó a Catemaco. La curandera confirmó lo que ya sabía. El acuerdo seguía activo.
Cada generación de mujeres estaba ligada a esa promesa. Las muertes no obedecían siempre al mismo patrón. Eso encontraba distintas formas de cobrarse, pero nunca olvidaba. Con el paso del tiempo mis tíos crecieron y formaron sus propias familias. El único hijo varón llegó a la adultez sin complicaciones. Las historias de las mujeres siguieron llenas de pérdidas. Una de mis tías sufrió embarazos que nunca llegaron a término cuando el bebé era niña. Los varones de la familia sobrevivían sin dificultad. Las mujeres parecían cargar una marca invisible. Las coincidencias se acumularon hasta formar un patrón imposible de ignorar. Pero nadie lo nombraba en voz alta. Yo crecí ajena a esa historia. Para mí la familia era simplemente un grupo de personas con recuerdos tristes. La presencia de mi abuela siempre estuvo acompañada de pequeños rituales. Pulseras de hilo rojo. Collares de semillas oscuras. Ramas bajo mi cama. Decía que esas cosas protegían a los niños de energías que no debían acercarse. Yo lo aceptaba. Para mí eran tradiciones heredadas de la vida rural. Nunca imaginé que detrás de esas prácticas existía un miedo mucho más profundo. Un miedo que tenía nombre. Y fecha. Y una tumba sin nombre en un panteón viejo. Con los años noté que mi abuela me observaba con una mezcla de cariño y preocupación. Había momentos en que parecía querer decirme algo importante. Y luego guardaba silencio. Tomaba mis manos para revisar si todavía llevaba las pulseras. Acomodaba el collar en mi cuello como si temiera que en cualquier momento fuera a perderse. Cuando su salud empezó a deteriorarse, la familia entendió que el final estaba cerca. Durante sus últimos días pidió hablar conmigo a solas. Su voz estaba débil, pero la claridad de sus palabras no dejaba espacio para dudas. Dijo que llevaba demasiado tiempo cargando una culpa que no podía llevarse a la tumba. Fue entonces cuando escuché por primera vez la historia completa. Me habló de la hacienda, del patrón, de la humillación, del cementerio, de la tumba sin nombre, de la promesa. Sus palabras estaban llenas de arrepentimiento. Dijo que durante años intentó convencer a Dios de que perdonara lo que había hecho, pero que cada muerte en la familia le recordaba que la deuda seguía viva. Aseguró que desde el día en que nací me llevó a Catemaco para pedir protección. Que había pagado limpias y rituales con la esperanza de retrasar el momento. Cuando terminó de contar todo, guardó silencio durante un momento largo. Luego me pidió perdón. Sus ojos estaban llenos de un miedo que parecía más fuerte que la enfermedad que la consumía. Dijo que el pacto no distinguía entre generaciones. Que cualquier hija nacida de nuestra sangre seguía estando marcada. Aquella advertencia llegó demasiado tarde para cambiar algo que ya estaba ocurriendo. En ese momento yo ya estaba embarazada. Solo mi pareja y yo lo sabíamos. Días después acudí al médico para un control de rutina. El ultrasonido mostró 2 pequeñas formas moviéndose dentro de mí. El médico confirmó que esperaba gemelas. Y que las 2 eran niñas. La noticia llegó acompañada de una emoción que pronto se mezcló con algo difícil de describir. Recordé cada palabra de mi abuela. Recordé la tumba sin nombre. La promesa. Las hijas que no llegaron a crecer. Y sentí que una parte de esa historia se estaba repitiendo frente a mis ojos. Desde entonces los sueños comenzaron a volverse extraños. Aparecía un cementerio antiguo que yo nunca había visitado. Olor a tierra húmeda.
Una tumba cubierta de hierba. Al despertar sentía un frío que no desaparecía fácilmente. Algunas noches mi pareja decía que yo hablaba dormida, que caminaba por la casa sin recordar después lo que había hecho. En otras ocasiones despertaba con la certeza de que alguien estaba cerca, aunque la habitación estuviera completamente vacía. Las pulseras y collares que mi abuela me había dado siguen en mi cuerpo. Ya no estoy segura de que puedan detener lo que viene. Coloco ramas bajo la cama como ella hacía cuando yo era niña. Repito los rituales que recuerdo de mi infancia. Pero cada movimiento de las niñas dentro de mí me recuerda que esa historia sigue abierta. No sé si el parto llegará sin complicaciones. No sé si la promesa pronunciada en ese panteón decidirá cobrarse todo de una vez. Solo sé que cada día que pasa se parece más a una cuenta regresiva silenciosa. La humillación de una mujer hace muchos años abrió una puerta que nunca volvió a cerrarse. Mis hijas, antes incluso de nacer, ya quedaron dentro de esa promesa. Escribo esto con las pulseras apretadas en las muñecas, revisando si el hilo rojo todavía está firme. Esta mañana noté que uno de los nudos estaba deshecho. No recuerdo haberlo tocado. Volví a anudarlo 3 veces. Pero mis manos no dejaron de temblar en todo el día.